nos escogió de todo pueblo, todo linaje, de toda nación, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Te exaltamos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos le damos gloria, exaltación y alabanza al Cordero de Dios? Ese Cordero que un día vamos a estar compartiendo las bodas del Cordero juntamente con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir ahora un mensaje que he titulado Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y para ello, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, he tomado allí algunas porciones para poder mostrar cómo el Señor siempre nos da una segunda oportunidad. Y en este Evangelio, si usted lo ve ahí en su Biblia, aparece una parábola, a partir del versículo 6, una parábola llamada o titulada La parábola de la higuera estéril. Y vamos a leer para entrar en el contexto del versículo 1 al versículo 5, aunque después vamos a verlo, aparte de la parábola, del versículo 6 al versículo 9. Y dice la palabra en el versículo del 1 al 5, en este tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y luego en el versículo 3 dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego en el versículo 4 dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vemos que en esta porción, que es como la entrada a por qué Jesús les compartió esta parábola de la higuera estéril, podemos ver ahí que hay un grupo de personas que se acercan a Jesús y que, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su sentimiento, notamos que ellos piensan que hay algunos que son más pecadores o más culpables quizás que ellos mismos, y están tratando de justificarse lo que ellos hacen, lo que sus propios errores, tratando de decirle a Jesús que hubo unos que tuvieron algún conflicto, ¿verdad?, de mezclar cosas paganas con cosas espirituales. Y entonces Jesús le responde y les dice: miren, ¿y ustedes qué creen? ¿Ustedes piensan que entonces estos galileos eran más pecadores que los demás? Y después les añade Jesús: y entonces también los que murieron cuando les cayó la torre de Siloé, ¿piensan ustedes que entonces ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces vemos que Jesús se da cuenta que hay personas que tratan de justificar su posición espiritual, y lo que buscan es justificarse porque hay otros que hacen cosas peores, que hay otros que hacen cosas peores, que hay otros que son más pecadores y que son más culpables. Pero vemos que Jesús, entendiendo y conociendo los pensamientos de esta gente, les dice en el versículo 3 y en el versículo 5, les digo que no.
Les digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Entonces, aunque esto fue escrito, ¿verdad? Y Jesús se lo dijo a esta gente que en algún momento cree que están en una mejor posición espiritual que otros, Jesús entonces les añade la parábola. Después de que les dice que no es cierto, que cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos, que tenemos que arrepentirnos y que no podemos justificarnos por lo que otros han hecho mal. Ahora, aunque esto fue escrito, como digo, para esa gente, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, también podemos encontrar algunas aplicaciones para nuestra vida, algunas lecciones para nuestra vida en base a la parábola que Jesús les dijo a estas personas. Y vemos en el versículo 6 entonces, donde empieza la parábola de la higuera estéril, dice, dijo también esta parábola, ¿verdad? Primero les reprende y luego dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, el Señor les dice esa parábola porque se ha dado cuenta que aunque el viñador, ¿verdad? El viñador que Jesús es el que está ahí, ¿verdad? Con ellos, no, ya han pasado 3 años y no han dado fruto. O sea, y cuando digo no han dado fruto, es que no han cambiado su manera de pensar, no han cambiado su forma de vivir, no han cambiado en sus actitudes, no han cambiado en sus egoísmos. Recordemos que los judíos consideraban que ellos eran la raza pura y que todos los demás, samaritanos y gentiles y todos los demás, ellos no tenían derecho ni acceso a este Dios misericordioso. Pero entonces podemos encontrar ahí 3 lecciones en la parábola. Y la primera parte o la primera lección es que cada uno que siembra con la esperanza de cosechar, ¿verdad? Nadie siembra solo por sembrar, todos siembran por esperar un fruto. Y por eso en el versículo 6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahora, yo me hice una pregunta, ¿y por qué plantar una higuera en medio de una viña? Si la viña, estaba el viñedo, ¿y por qué plantó una higuera en medio de la viña? ¿Qué razón tuvo? ¿Verdad? Entonces, alguna razón lógica, alguna respuesta lógica a esa pregunta es que el Señor, ¿verdad?, viendo que en la viña, que había un viñedo, y seguramente como está hablando de fruto, ese viñedo le daba uvas de buena calidad, uvas abundantes. Entonces eso nos lleva a lo siguiente, era una tierra fértil. Era una tierra fértil, y entonces en medio de esa tierra fértil el Señor planta la higuera. Y normalmente en las escrituras, cuando habla de la higuera, está hablando del pueblo de Israel. Entonces les está diciendo, miren, ahora que hay un viñador, hay una tierra fértil, y ahí los he plantado a ustedes. Pero resulta que aunque la tierra, aunque el viñedo daba un buen fruto, la higuera no dio fruto alguno. Y el Señor lo está relacionando con aquellos hombres que llegaron a contarle su historia y que tenían ese pensamiento de nosotros somos más santos que los demás. Entonces,
vemos que a pesar de que está plantada en la tierra fértil, llega el viñador o llega el dueño de la viña, y se da cuenta que no han dado fruto, que ya pasaron 3 años y que no han dado fruto. Y esto entonces nos lleva a pensar que aunque estamos plantados en la viña del Señor, como iglesia y como creyentes, eso no es suficiente, solo estar plantado no es suficiente, sino que es necesario dar fruto, porque no estaba solo plantado por estar plantado, sino por la espera del Señor, por la espera de Dios, en que esa higuera dé fruto. Y de igual manera también el Señor espera que nosotros que estamos plantados en esa tierra fértil que el Señor ha establecido, que se llama iglesia, no es suficiente con asistir a la iglesia, no es suficiente con andar una Biblia, sino que el Señor espera que cada uno de nosotros demos fruto. Entonces, el Señor está esperando entonces que los que asisten a una iglesia, los que lo conocen, permitamos que nuestro corazón sea cambiado. Porque para dar fruto necesitamos que el corazón sea cambiado, que debemos de renovar, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Amén. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y eso debe de producir en nosotros cambio en nuestras actitudes, en nuestro testimonio. Que las personas puedan ver y puedan entender que hay un Dios verdadero, que hay un Dios poderoso. Pero las personas, cuando se habla de la iglesia, primero nos ven a nosotros los creyentes y ver cómo nuestra vida, cómo son nuestras actitudes, porque en base a eso entonces ellos pueden encontrar una excusa para decir frases que ya están tan trilladas, para ser como ese hermanito, para eso mejor no voy a la iglesia, para ver el testimonio de esta gente, ¿para qué me voy a hacer creyente si no han cambiado? No produce nada, no produce ningún cambio. Entonces, aunque Jesús había llevado las buenas nuevas a este pueblo, y les ha llevado las noticias del reino del Señor, este pueblo, esta higuera, no había cambiado, porque seguían sin entender, seguían sin darse cuenta que necesitaban tener una relación diferente con Jesús, una relación diferente con Dios. Así que a pesar de que habían escuchado las enseñanzas, que Jesús les había estado dando desde que empezó su ministerio, y que entonces ya se esperaba que dieran fruto o que hubieran dado fruto, la verdad es que llega el Señor de la viña y se da cuenta que no hay fruto alguno. Ahora, el Señor también está esperando que la iglesia dé fruto, que los creyentes demos fruto, y que nuestra vida realmente sea ejemplo para que otros busquen incorporarse y ser parte de ese reino eterno, de ese reino celestial que el Señor tiene preparado para la iglesia. Ahora, la pregunta es, en ese tiempo el Señor llegó a la higuera y no encontró cómo se llama que hubiera fruto. Ahora, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿qué va a hallar el Señor o qué hallaría el Señor en la iglesia? ¿Qué encontraría el Señor en la iglesia? ¿Una iglesia que está dando fruto o una iglesia que no da fruto? ¿Qué espera el Señor? Porque el Señor está esperando realmente que haya una iglesia fructífera.
una iglesia que dé muestras del que significa el reino de Dios y cómo su palabra puede transformar las vidas. De hecho, nuestro Señor Jesús, en Mateo 21:19, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Mire, el que no se dé fruto puede llevar a un creyente o a alguien que dice ser creyente, pero que realmente solo tiene hojas y no da fruto. El Señor dice allí que entonces puede ser cortada. A la higuera de la parábola dice, mira, esta higuera solo está ahí, pero no da fruto. Córtala, quítala. Y vemos que Jesús ya en su vida, no solo en la parábola, sino en su vida, dice que iba por el camino, vio una higuera, tuvo hambre, dijo, voy a ir a cortar fruto, a cortar higos, pero que no encontró nada, solo hojas. ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo. La maldijo y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. La higuera se secó. Entonces, a veces estas expresiones o estas frases o estas enseñanzas de Jesús, a veces sentimos que nos golpean, ¿verdad? Porque podemos decir, pero ¿y cómo el Señor pudo haber dicho que iba a secar o que secó la higuera? Pero entendamos que las Escrituras no solo hablan de las cosas buenas que pasaba con las personas o aún de los profetas o de los mismos discípulos de Jesús. Las Escrituras plantean tanto las cosas buenas como las cosas malas. Las cosas buenas para que aprendamos de ellas, para que sigamos haciendo lo que otros hicieron, que era bueno delante de los ojos de Dios, pero también nos habla de cosas malas para que veamos las consecuencias de no ser obedientes a la palabra. Entonces, como digo, el Señor estaba esperando con la esperanza, ¿verdad? Porque es el esperar esa esperanza, ¿verdad? Con la esperanza de que hubiera un fruto. Había plantado la higuera esperando que hubiera fruto, pero no lo encuentra. Ahora, el hecho que alguien no esté dando fruto nos lleva a una segunda lección, y es el peligro de estar sin fruto. El peligro de estar sin fruto. Vemos que el Señor en el versículo 7 dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Y cuál es el peligro? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahora, aquí lo que está diciendo es, córtala, pues solo está ocupando terreno. No está haciendo nada, solo está ocupando un espacio. Y eso nos lleva a reflexionar y a pensar aquel dicho que existe, ¿verdad? Ese solo a calentar banca llega. Solo ocupar una silla, pero no produce fruto, no sirve, no comparte el evangelio, o sea, no hace nada, o sea, solo llega, se sienta y ahí está. Pero cada creyente, hermanos, en cada congregación debe de dar fruto. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y debe de notarse, por ejemplo, con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que está en nosotros. Amén. Pero las personas pueden ver en nosotros que hay amor. Puede ver en nosotros que hay paz. Cuando la gente llega a nuestro hogar, pueden ver que es un hogar en el cual hay paz, que no hay pleitos, que no hay diferencias, que no hay disensiones, que no hay griterías, sino que las personas que viven, o nosotros mismos que vivimos en nuestros hogares, cuando las personas llegan,
pueden sentir esa paz de ver cuál es nuestro comportamiento, cuáles son nuestras actitudes, cómo estamos en nuestra relación con Dios. Y entonces nuestro testimonio es una forma de empezar a dar fruto. Un buen testimonio, un testimonio que se podemos reflejar a Jesús, que las personas pueden ver que somos imitadores de Cristo. Pablo decía que yo soy un imitador de Cristo, imítenme a mí porque yo soy un imitador de Cristo, decía el apóstol Pablo. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Podemos nosotros como creyentes decir eso? Sea un imitador mío porque yo soy un reflejo de Jesús. Y además no solo está esperando el Señor que demos fruto en ese sentido, sino que seamos transmisores, comunicadores de las nuevas de salvación. Estamos compartiendo nosotros a otros las nuevas buenas de salvación. O nunca le compartimos el evangelio a nadie. O cuando hay una oportunidad de compartir el evangelio con alguien, no nos animamos a hablarle acerca de Jesús. Y a veces las personas se acercan esperando escuchar una palabra de bendición para ellos, que nos llegan con un problema y están esperando algo que les ayude. Tal vez me puede dar un buen consejo, tal vez me puede decir algo que realmente me motive a seguir adelante. ¿Y qué mejor consejo o qué mejor motivación que la palabra de Dios? Alguien que llega y que no conoce del Señor y anda buscando y anda desesperado y anda agobiado, afanado porque las cosas no le salen bien, porque tiene un problema en su casa, porque tiene problemas en el trabajo, porque tiene problemas en su vida, y llega donde nosotros y nosotros lo único que le digamos, le decimos, no se preocupe, ya ve que ya se le van a resolver las cosas, pero no le transmitimos el mensaje de que hay alguien que puede resolverle las situaciones, que hay alguien que puede resolverle esa situación en la que se encuentra. Ese alguien que usted y yo hemos encontrado. O como decía alguien que en algo que estaba leyendo, que a un joven y le preguntan, ¿y usted ya encontró a Jesús? Y el joven le dice, no sabía que estaba perdido, pero él sí me encontró a mí. Él sí me encontró a mí. Entonces, la gente a veces anda buscando y nosotros podemos mostrarles el camino a Jesús. Porque Jesús también muchas veces ya encontró a esta persona que necesita conocerle, que necesita empezar a confiar en Él. ¿Y qué hace Jesús? Lo manda a nosotros. Porque esa persona que llegó a hablar con nosotros, él no lo sabe, pero realmente Jesús lo está llevando a nosotros para que nosotros le compartamos el evangelio. Amén. Entonces, nos puede pasar lo que pasa con esta higuera, ¿verdad? Que solo estamos ocupando terreno. Que nos conformamos con que nosotros vamos a la iglesia, con que nosotros creemos en el Señor y somos salvos, y el día que Cristo venga a encontrarnos en una nube, el día del arrebatamiento, estamos contentos porque nosotros nos vamos a ir. Si ya nos morimos, dice que los que murieron en Cristo van a resucitar primero, y los que estemos vivos, o si estamos vivos, ¿verdad?, que nuestros cuerpos serán transformados y nos encontraremos con Jesús en las nubes. Y con eso nos conformamos. Pero recuerde que existe ese riesgo que Jesús les enseña en la parábola, y que les dice, mira, no da fruto, córtala. ¿Para qué está ocupando nada más espacio? ¿Para qué está ocupando nada más terreno? Y acordémonos, hermanos, que el Señor también dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esa es una advertencia de Jesús que tenemos que nosotros considerar. Que tenemos nosotros que considerar si realmente estamos viviendo una vida plena como cristianos.
o estamos llevando una vida a medias como cristianos. Y algunos ya tenemos muchos años de ser creyentes, ¿verdad? Muchos años de ser creyentes, pero realmente si el Señor viniera y revisara ahorita el corazón de cada uno de nosotros, ¿encontrará realmente fruto? ¿Encontrará fruto? Y entonces, hermanos, existe ese riesgo. El Señor llega y vemos que a la higuera que encontró en el camino, le dijo, nunca vas a volver a dar fruto. Y la higuera se secó. Y en la parábola le dice, quítala. Si no va a dar fruto, entonces, ¿para qué? Solo hojas, ¿verdad? Y las hojas no se podían comer. Entonces, debemos de considerar y pensar cómo está realmente nuestra relación con el Señor. Amén. Ahora, pero la situación no termina ahí. Porque la siguiente lección es una buena noticia. Después de que el dueño de la viña llega y le dice, quítala porque no está haciendo nada, no está dando fruto, el viñador que es Jesús, le pide una nueva oportunidad. Le pide una nueva oportunidad para la higuera. Y en el versículo 8 dice que el viñador respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y luego le dice, y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, vemos que Jesús busca una nueva oportunidad para la higuera, una nueva oportunidad para la iglesia, una nueva oportunidad para el creyente, y nos dice, te voy a dar una oportunidad nueva, y voy a cavar alrededor de ti, y la voy a abonar, y te voy a abonar. Pero esto también es un mensaje para aquellos que no han creído en Jesús, para aquellos que no están dando fruto. Bueno, aún a los creyentes que no están dando fruto, ¿verdad? ¿Qué es lo que recomienda el viñador? Dice, voy a cavar alrededor de ella. Voy a cavar alrededor de la higuera. Y lo que el Señor espera al que nosotros hagamos es no ver a las personas de una manera superficial, sino hay que escudriñar, hay que escarbar, hay que cavar más profundo para ver por qué están en esa situación, qué es lo que les impide llevar una vida mejor, qué es lo que les impide empezar a dar fruto. Porque a veces superficialmente vemos a las personas, y aunque es incorrecto, y las juzgamos por lo que vemos, pero muchas veces no conocemos realmente cuál es su verdadera condición, y ellos quizás no lo externan. Entonces uno solo ve la apariencia y dice, uy, el hermano, uy, la hermana, ¿verdad? Tal persona, el vecino, el compañero de trabajo, lo que sea, ¿verdad? Solo decimos, uy, vieras con ese cómo es, pero no sabemos realmente qué es lo que lo ha llevado a ese punto en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, podría poner como ejemplo personas que caen en alcoholismo, en drogadicción, pero cuando uno empieza a escarbar o a averiguar, quizás tuvieron un problema, conflicto familiar que los hizo separarse de su familia, y poco a poco en su desesperación no encontraron más refugio que en el alcohol. Pero el problema no es el refugio en el alcohol, no empezó ahí, el problema empezó en una situación familiar que pudo haber sido resuelta, que pudo haber encontrado una solución diferente que la separación. Pero para eso, para conocer eso, tenemos que
que escudriñar, hablar con la gente para saber realmente qué es lo que les ha pasado. Y no solo ver, ¿cómo se llama? Ya el resultado final, que es lo único que nosotros apreciamos y las personas no se sienten con libertad de manifestarnos, de contarnos de cuál es su situación real. Y luego dice, hay que cavar alrededor de ellos, ¿verdad? Hay que escudriñar, hay que buscar, hay que ver cuáles fueron las causas, hay que buscar cuáles son las raíces por las cuales no están dando fruto. Y luego dice, deja que cabe alrededor de ella y que la abone. ¿Y cómo podemos abonar en la vida de alguien? ¿O cómo podemos abonar en nuestra propia vida? Porque al final se trata de la obediencia o no, la obediencia a Dios. Pero ¿a dónde podemos encontrar ese abono que puede transformar a una persona de una higuera que no da fruto a una higuera fructífera, ¿verdad? Una higuera estéril a una higuera fructífera. Y tenemos el mejor de los abonos, hermanos, para estas higueras o para nuestras vidas, es la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar respuestas a tantas cosas. Además, ahí podemos encontrar qué es lo que Dios espera de nosotros. Y podemos encontrar tantos buenos consejos en la palabra, pero también podemos encontrar cómo conocer mejor a Dios. Cómo conocer mejor a Dios. Y que eso nos convierta y nos lleve a ser iglesias o creyentes más fructíferos. Amén. Ahora, pero no solo ya para los que somos creyentes, no solo la lectura de la palabra, sino también nuestros tiempos de oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Me estoy recordando de una conversación que acabo de tener con el hermano Eliu y acerca del tiempo, ¿verdad? Que a veces decimos no me queda tiempo, pero realmente muchas veces no es que no nos queda tiempo, sino que no buscamos el tiempo para hacerlo. Porque tiempo hay, hermano, uno no pasa atareado y haciendo una actividad todo el día y toda la noche, ¿verdad? Sino que hay momentos que nos quedan libres, pero entonces los ocupamos para otras actividades y no para buscar y orar al Señor. Y acordémonos que cuando uno le ora al Señor, muchas veces a través del tiempo de oración Dios nos responde y Dios nos ayuda. Y porque al Señor le gusta que le hablemos, que le pidamos, que nos acerquemos a Él, porque cuando le pedimos al Señor, ¿sabe lo que está haciendo? Decirle al Señor, yo confío en ti. Y algo que el Señor espera de nosotros es que pongamos toda nuestra confianza en Él. Él dice, miren, echen sobre mí toda ansiedad, tráiganme todos los problemas, los que están cansados y trabajados, vengan a mí, yo los haré descansar. Pero Él está esperando que lleguemos, que busquemos, que nos acerquemos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, entonces Él dice, eso estaba esperando, que vinieras para darte aquello que tengo reservado y que tenía guardado para ti. Pero si no buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, si no nos unimos en oración con el Señor, o sea, el Señor puede estar ahí listo y atento para respondernos, pero si no llegamos, si no le presentamos nuestras necesidades, la palabra dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero Él está esperando que oremos, Él está esperando que llevemos nuestras necesidades, y cuando Él dice que ya sabe cuáles son nuestras necesidades, antes de que las conozcamos, quiere decir que ya las tiene resueltas, que ya las tiene preparadas, porque dice la Escritura que no hay nada nuevo bajo el sol. Dios no está esperando la oración de cada uno para ver qué va a hacer. Dios ya tiene todo preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si vemos a alguien que todavía no está dando fruto,
tal vez nosotros mismos no estamos dando el fruto que el Señor espera. Porque se acuerda que también hay una parábola en el Antiguo Testamento acerca de una viña, y que dice que sembró una buena viña, unas buenas viñas, viñeros, y dice, pero ¿qué pasó? Dice, yo la cuidé, la guardé, le puse cerco alrededor y todo, y me dio uvas silvestres. Entonces a veces tal vez estamos dando fruto, pero no es el fruto que el Señor espera, o el Señor sabe que podemos dar mejor fruto que el que estamos dando. Así que necesitamos profundizar más en nuestras vidas y también más alrededor de las vidas de aquellos que están necesitados del Señor. Y entender entonces qué es lo que está impidiendo el crecimiento. Porque cuando uno empieza a apartar lo que estorba, ¿verdad? Que empieza a escudriñar, que empieza a cavar más alrededor, va quitando lo que estorba. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Que dice que hubo semilla que cayó en pedregales y que dio fruto rápido, o sea, creció rápidamente, pero dice, pero como no tenía raíz, se secó. Y si no tiene raíces, porque no hay conocimiento de la palabra, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús explica, dice eso, no, si reciben la palabra con gozo, ¿verdad? Pero no tienen fundamento. Y está el estorbo de la piedra, porque la piedra no deja que la raíz crezca, y si la raíz no crece, entonces la plantita tampoco crece bien, y mucho menos va a dar fruto. Entonces, al cavar más hay que apartar todos los estorbos en las que hay en las otras personas y estorbos que hay en nuestra vida, para que seamos más fructíferos. Así que el abono es la enseñanza de la palabra, la lectura de la palabra, la comunión con Dios, los tiempos de oración. Y cuando estamos recibiendo todo ese abono en nuestra vida, entonces vamos a empezar a dar un mejor fruto. Vamos a empezar a dar un mejor fruto. Pero tal vez nosotros no somos esa higuera que no daba fruto, pero sí debemos permitir que el Espíritu Santo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo cabe, profundice, que escudriñe más nuestro corazón, que escudriñe más en nuestra vida para ver qué más está esperando el Señor de nosotros, qué más espera el Señor que nosotros hagamos. ¿Qué necesitamos para tener esa transformación del pensamiento que habla Romanos 12? Que dice que no nos conformemos con las cosas de este siglo, sino que seamos renovados por la transformación de nuestro entendimiento. Amén. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude. El Señor no ha terminado con nosotros todavía. El Señor todavía no ha terminado con nosotros. Solo Él sabe cuándo va a terminar con nosotros, en el sentido de que ya no vamos a tener una nueva oportunidad. Pero vemos cómo es el corazón misericordioso del Señor, cómo es el corazón perdonador del Señor. ¿Se acuerda que a los que llegaron al principio, empezamos con la lectura, les dice que se arrepientan? Les dice, ¿y ustedes creen que esos eran más pecadores? ¿Ustedes creen que esos eran más culpables? Les dice, no eran más culpables ni más pecadores. Pero les dice, pero si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Entonces, el Señor está esperando, hermanos, en nosotros, que si no hemos estado haciendo lo suficiente como creyentes, o estamos permitiendo que hayan cosas que impidan que nosotros seamos esos creyentes que el Señor espera, esos creyentes que el Señor está esperando ver, que tengamos un testimonio, hermano, que las personas nos vean y digan, yo quisiera ser como el hermano, yo quisiera que mi hogar fuera como el hogar de mis hermanos. Y
Y el Señor está esperando eso para bendecirnos y para producir en nuestra vida un cambio, una transformación. Pero vemos que el Señor da nuevas oportunidades. En su amor, en su misericordia, Él da nuevas oportunidades. A la higuera le dio otra oportunidad. No sabemos qué pasó, solo sabemos que sí le dio una oportunidad. Pero si la parábola hubiera seguido, lo más probable es que haya dado fruto, ¿verdad? Porque el viñador es Jesús. Y vemos que la higuera, que puede ser la iglesia, porque pueden ser los creyentes, se ve que está dando fruto, ¿verdad? Que hay un crecimiento de la iglesia, pero el crecimiento solo se va a dar cuando nosotros busquemos realmente ser fructíferos. Yo quisiera que oremos para que el Señor, si algo no hemos estado haciendo bien, si hay algo por el cual no ha habido arrepentimiento, si hay algo que en nuestro hogar pueda estar siendo una piedra de tropiezo, o no sé, en cualquier medio que nos movamos, ¿verdad? Que el Señor siga manteniéndonos nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestra vida en tierra fértil, pero que nos dé una oportunidad para cambiar, para ser transformados, para que nuestros hogares sean hogares en los cuales la gente pueda ver amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, bueno, todo lo que contempla el fruto del Espíritu. Tenemos que aprender a ser pacientes, hermano, porque el Señor ha sido paciente con nosotros. Tenemos que aprender a perdonar porque el Señor nos ha perdonado a nosotros. Tenemos que aprender a ayudar a los demás porque el Señor nos ha ayudado a nosotros. Tenemos que aprender a dar fruto porque el Señor, eso es lo que espera de cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque siempre nos das una oportunidad nueva, Señor. Somos tan propensos a pecar. Somos tan ligeros, Señor. Somos tan ligeros para dejarnos vencer por las tentaciones. Pero tú siempre tienes cuidado de nosotros. Y tu Espíritu Santo, Señor, que escudriña nuestros corazones, Él es quien nos convence de pecado. Y que podamos entender, Señor, que si hay un pecado en nuestra vida, basta con que nosotros nos arrepintamos y vayamos delante de ti y te pidamos perdón, que te confesemos el pecado y que te pedimos perdón. Y dice la Escritura que tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Queremos ser fructíferos, queremos dar fruto en abundancia, tanto como también enseña la Escritura. Queremos dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor. Pero que la gente pueda ver en nosotros tu imagen, que la gente pueda ver en nosotros que somos verdaderos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Te entregamos a ti, Señor. Te entregamos a ti todo aquello que es un estorbo en nuestras vidas. Y te pedimos, Dios, abona en nuestra vida. Ya sea a través de la lectura de la palabra, háblanos a través de la Escritura, Señor, o háblanos en los tiempos de oración. Corrige, Señor, nuestros errores, ayúdanos a corregir los errores que podemos haber cometido, pero, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra vida para que seas tú, ese viñador, estando en nuestra vida, también ayudándonos a nosotros a ser cambiados y transformados y a ser más obedientes a tu palabra. Te damos gracias, Padre,
En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.